Hola, me presento, soy el doctor Adrián Márquez, me encuentro con el doctor Diego Escarramán, que es médico anestesiólogo adscrito al Hospital de Especialidades La Raza, es maestro en Ciencias de la Salud e Investigación, además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, pertenece al grupo Avento Anestesia. ¿Y cómo está, profesor? ¿Qué onda, amigo? Bien, gracias. Sí. Antes que nada, gracias por la invitación. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la respuesta a volumen. Nos vamos a echar un mini reto de respuesta a volumen. Ok, entonces si vamos a hablar de esto, de primera instancia, ¿qué es la hemodinamia funcional? Híjole, amigo, ese es un tema muy interesante y últimamente tomando mucha importancia, ¿no? Lo que hemos acuñado como hemodinamia funcional. La hemodinamia funcional se basa principalmente en esto de las interacciones corazón-pulmón. Y sin duda es una piedra angular de esto que llamamos respuesta a volumen, que poco a poco ha dado pie a otros conceptos como tolerancia a volumen. Pero es esto, si bien tenemos la hemodinamia que a mí me gusta decir clásica, Swan-Ganz, PVC, índices estáticos, esto de hemodinamia funcional es más que nada índices dinámicos, que te vuelvo a decir, es la interacción que existe entre el corazón y el pulmón. Ok, ¿y esto por qué es importante en estos momentos o qué ha pasado? ¿Por qué es importante? Porque indudablemente nos puede dar una herramienta más. ¿Para qué? Para manejar a los pacientes durante el periodo intraoperatorio o transanestésico. Se han acuñado 5 fenotipos que pueden causar hipotensión durante la anestesia. Sin embargo, una de las características de estos 5 fenotipos descritos es esto que es la variabilidad de presión de pulso. La variabilidad de presión de pulso pues es un índice dinámico que nos puede orientar hacia el tratamiento de esto de la hipotensión. ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos que no nada más es administrar volumen o líquidos por hacerlo. ¿Por qué? Porque hay que entender una cosa. Los líquidos son fármacos que tienen dosis letales. Okay. Y si llegamos a ese punto lejos de ayudar, pues estamos condenando al paciente a complicaciones como el síndrome de permeabilidad aumentada, que indudablemente aumenta la mortalidad como no tienes idea. Sí. Y además de estos 5 fenotipos, pues nosotros escribimos una carta al editor donde propusimos que también la posición es importante. El anestesiólogo se enfrenta ante la posición y a veces el crítico no nos entiende. Ajá. Porque llevamos paciente a crítica, ¿no? Y decimos, ¿sabes qué? Fue una posición sedente. Y eso como que como no, ellos no lidian con estas posiciones, como que a veces no le toman la importancia o se les va la onda de lo que puede impactar. Por ejemplo, si un paciente no necesariamente sangra, este índice dinámico se te puede ir al cielo pensando o tú suponiendo que necesita volumen y el paciente, pero no necesita volumen. Todo es la posición. Así es. La sangre es un fluido y los fluidos redundantemente fluyen en las áreas de menor resistencia. Y si tenemos al paciente sedente, pues la sangre poco a poco se va a ir estancando o se va a ir redistribuyendo a las áreas de menor resistencia, que son los pies. Eso le pega al paciente, le pega la presión y esto es importante. Entonces también la posición es importante y el contexto clínico en el cual vamos a nosotros a contexto, así que vamos a poner el índice dinámico es importante, también la clínica, la posición, ¿sale? Por eso es importante todo esto. Ok, entonces, hablando ya directamente, ¿qué son los índices dinámicos? Bueno, los índices dinámicos, como quedamos, son la interacción que hay entre el corazón y pulmón. Okay. Esta interacción es muy importante porque pasa en el día a día, está pasando en ti, está pasando en mí, está pasando en todas las personas. Y esta interacción va a depender si yo estoy respirando o si nosotros estamos respirando a una manera de presión negativa, o sea, ahorita meto aire. ¿Qué le pasa al pulmón? ¿Qué le pasa al corazón? Bueno, cuando yo meto aire, de manera espontánea, presión negativa, aumento el retorno venoso, pero del corazón derecho. O sea, meto aire, jalo volumen al corazón derecho, pero paradójicamente disminuyo el volumen sistólico del mismo corazón derecho. Entonces, esto es bien interesante. Entonces, a la circulación menor o circulación pulmonar le voy a disminuir el gasto cardíaco. Pero esto es importante y es vital entenderlo porque ahora, ¿qué va a pasar en el corazón izquierdo? Cuando yo meto aire,
disminuyo el llenado de cavidades izquierdas. Pero paradójicamente estoy optimizando el volumen sistólico del corazón izquierdo. Esto es en inspiración. Yo estoy metiendo aire. Disminuyo el llenado de cavidades derechas, pero mejoro el volumen sistólico de cavidades izquierdas, principalmente y obviamente el ventrículo izquierdo. Ahora, cuando yo lo saco, pasa lo contrario. Mejoro el llenado de cavidades derechas, pero paradójicamente tumbo el gasto cardíaco del corazón izquierdo, que es pues el que le llega a toda la circulación, a toda la economía del cuerpo, ¿no? Ok, entonces prácticamente entendiendo estas dos partes, tanto de la inspiración y la expiración y los cambios que tienen dependiendo del proceso, ¿qué sustento le vamos a dar a esto? Ahora, ¿qué pasa? Esto es, ya quedamos, ¿no? Ventilación espontánea, presión negativa. ¿Qué pasa al paciente cuando yo lo entubo? Okay. Cambio totalmente porque ahora va a ser presión positiva. Y la interacción es muy parecida, pero se invierte en los papeles. Ahora, lo que pasaba en la inspiración va a pasar en la expiración. Okay. Y lo que pasa en la expiración va a pasar en la inspiración. Y lo vemos aquí en la imagen. En esta tabla. Así es. ¿Qué pasa en la inspiración? Fíjate cómo el volumen sistólico del BD disminuye. Lo que yo te digo. Ahora está pasando lo contrario. ¿Qué pasa con la poscarga del BD y la precarga del BD? Ve cómo son cosas diferentes. Okay. Optimizo un lado, pero paradójicamente le doy en la torre al otro lado. Okay. ¿Sale? Porque ahora ya quedamos. Está pasando, pero con ventilación a presión positiva. Durante la inspiración, ahora estoy tumbando el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo, que por así decirlo es lo que podría más interesarnos, o es lo que más a veces uno se preocupa, ¿no? Oye, el gasto cardíaco, normalmente cuando decimos gasto cardíaco nos referimos al ventrículo izquierdo, pero hay que entender que hay gasto cardíaco del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Sí. Ahora, observa cómo se comportan entonces estas presiones durante la inspiración y la expiración. Ve cómo la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica fluctúan, varían. Cuando yo tengo el paciente entubado, estas presiones varían. Esta variabilidad es lo que me va o lo que sostiene esto desde el punto de vista fisiológico, si va o no a responder a volumen. Si un paciente aparentemente sano, que estamos en una posición supina, no hay cambios de posición bruscas, es una cirugía abierta, no hay neumoperitoneo, está estructuralmente bien su corazón, o al menos eso pensamos, sus pulmones están estructuralmente bien. Si el paciente está euvolémico, por así decirlo, estas fluctuaciones entre la presión arterial sistólica máxima y la presión arterial diastólica van a ser pequeñas. Entonces eso es lo que acuñamos como que el paciente no va a responder a volumen. En cambio, si estas fluctuaciones son largas, hay mucha variabilidad en el ciclo respiratorio. Entonces, en el contexto clínico adecuado de que a lo mejor está sangrando y está hipotenso, puedo decir, ese paciente va a responder a volumen. Sí. Y ahora yo administro el mini reto. ¿Y por qué es importante esto? Porque chécate, no es lo mismo administrar volumen a un paciente que probablemente lo necesite y lo va a tolerar, que administrar volumen a un paciente que sabes que no lo va a tolerar y que tal vez no lo necesite. Claro. ¿A qué me refiero? Ahora, centremos en esta curva, ¿no? La curva de Frank Starling modificada por Mark Phillips. ¿Qué pasa? Esta curva le podemos estudiar desde el punto de vista dos fases muy importantes, o dos cosas muy importantes. La pendiente y la meseta. La pendiente es esta zona donde pequeños cambios de la presión arterial diastólica que podemos causar administrando nosotros volumen, o sea, si la PVC, yo le administro volumen y tal vez sube la PVC, entonces van a generar grandes cambios en el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque yo infiero que el paciente está en la pendiente de la curva. Ese paciente va a ser respondedor a volumen. Administro esta cantidad de volumen y por lo tanto optimizo esta cantidad de gasto cardíaco. Pero ¿qué pasa si el paciente está en la meseta? Fíjate, si yo administro esta cantidad de volumen que la vemos con el rectángulo gris, ¿cuánto cambio voy a generar en el gasto cardíaco?
va a ser mínimo el cambio que voy a generar en el gasto cardíaco. Y lejos de ayudarlo, ¿qué hizo Marik? Sobrepuso la curva, pero de la circulación pulmonar. Entonces, esta misma cantidad de volumen va a provocar congestión pulmonar. O sea, hace edema pulmonar. El agua, el pulmón se va a empezar, por así decirlo, a encharcar. ¿Por qué? Porque el paciente ni lo tolera ni lo necesita. Entonces, he aquí la importancia de entender cómo es que funcionan o cómo es que suponemos que funcionan estos índices dinámicos. Si el paciente responde o no responde, y lo más importante, si lo tolera o no lo va a tolerar. Ok, entonces, supongamos, o más bien, ¿estas mediciones se van a poder hacer en todos los pacientes? ¿O tiene que haber ciertas condiciones para poder realizar estas mediciones? Sí, indudablemente hay un, digamos, gold estándar. Que no nació en anestesiología, porque nosotros tenemos modificaciones en la posición. Sí. Si lo estén operando es porque no está sano. O sea, el paciente sano, sabemos, y también para los médicos críticos, no existe. El paciente ideal, guiño, guiño, ¿no? Hoy en día la cirugía robótica y la cirugía laparoscópica ha tomado mucho auge. Y eso cambia totalmente estas interacciones entre el corazón-pulmón. Es algo bien importante. Y otra cosa muy importante, la gestante. Y el obeso, principalmente obeso mórbido, ¿no? Hay grandes preguntas si funcionan, no funcionan o qué también pueden funcionar. Claro. Pero en el contexto de un mundo ideal, claro que hay ciertos supuestos que el paciente debe de reunir para nosotros decir, sí, a fuerzas, es respondedor a volumen porque mi índice dinámico dice que es respondedor a volumen y el contexto clínico es el adecuado para yo tomar la decisión de, ¿sabes qué? Pásale un reto de volumen. ¿Sale? Entre esas cosas, indudablemente está que el paciente debe estar bajo ventilación mecánica. Idealmente con un volumen tidal de 8 mililitros de peso predicho. Y un PIP al menos de 5. Eso es en un mundo ideal. Ahí, si hay una variación en cuanto al PIP, si lo tengo en 8, en 9, no pasa nada. No lo sabemos. Esa es hasta donde yo sé, ningún artículo ha tratado de dar respuesta a esto. Nosotros, yo soy fiel defensor de los índices dinámicos, pero también entiendo que tienen limitantes. Y lo vuelvo a decir, el contexto clínico es sumamente importante, amigo. No es lo mismo posición sedente, no es lo mismo una embarazada, no es lo mismo una cirugía robótica a un paciente aparentemente sano, que va por un apéndice, que va a hacer cirugía abierta, que lo tienes en supino, buena onda. O sea, no es lo mismo. Claro. Eso es bien importante entenderlo. Ahora, tiene que estar totalmente relajado. ¿Por qué? Porque ya quedamos, cambia totalmente la interacción del corazón-pulmón a presión positiva y o a presión negativa. Entonces el paciente no puede estar fluctuando entre presión positiva y presión negativa, porque esto va a cambiar y va a impactar en el resultado de este índice dinámico. En términos de corazón, debe tener ritmo sinusal, o sea, no arritmias cardíacas y obviamente sin fallo cardíaco, ya sea derecho o izquierdo, 0 fallos. Y por último, pero no menos importante, debe de tener una buena distensibilidad pulmonar. O sea, no pacientes con SDRA. Jamás. ¿Por qué? Porque indudablemente la distensibilidad disminuida o problemas de distensibilidad pueden impactar. Y fíjate, también impacta el neumoperitoneo. O sea, un paciente Hay un estudio que trató de reajustar estos puntos de corte en cirugía laparoscópica. De eso podremos hablar después. Pero aparentemente funciona en cirugía laparoscópica gracias a este estudio. Parece ser que sí, pero sin embargo hay ciertas características que debemos de tomar en cuenta. Entre esos y más importante, que el punto de corte va a fluctuar. O sea, dependiendo del índice que tú utilices. Y otra cosa importante, tórax cerrado. Indudablemente el tórax debe estar cerrado. En cirugía de cardio, cirugía de tórax, no sabemos, y lo más seguro y según la evidencia es que esto no se puede aterrizar a estos contextos. Sí, ahorita que me está diciendo esto, ¿qué tipo de cirugía sería la ideal para poder estudiar un paciente aparentemente sano, joven y con cirugía? A lo mejor un apéndice, que actualmente las cirugías abiertas de apéndice son incisiones pequeñas. Ese sería un contexto ideal. Supino. Así. Pero hoy en día la tendencia es no hacer cirugías abiertas. La tendencia es, y cada día va a ir aumentando la cirugía láparos. Entonces, por eso es importante esto y por eso es importante empaparnos de esta nueva evidencia
que afortunadamente parece indicar hasta hoy Ajá. que se pueden utilizar, sí, con estas características peculiares, ¿no? Cambiamos el punto de corte, tomas en cuenta ciertas características que pasa durante el neumo y va, cámara, parece ser que funciona. Ok. Ejemplos de índices dinámicos. ¿Cuáles serían estos? Uy, sabemos que índices dinámicos actualmente hay muchos y cada día van creciendo, pero vamos a hablar en el contexto de perioperatorio. El gold estándar o el primero indudablemente es la elevación pasiva de piernas, pero durante una cirugía no le vas a decir al cirujano, no, aguántame carnal, Ajá. le voy a elevar las piernas, ¿no? Sí, Para o ver sea, si responde o no responde a volumen. Sinceramente no me veo. Si de por sí, luego nos dicen que nada nos ponemos la música, ¿no? Entonces no me veo diciéndole, oye, espérame tantito, dame 2 minutos, voy a levantarle las piernas, ¿no? Sí, no. O decirle a la quirúrgica, échame tantito aquí la mano, ¿no? Entonces, Ajá. o sea, La vena cava también es interesante estudiarla, pero tampoco le vas a decir, aguanta, cubre la herida. Voy a rastrearle la cava para ver si responde o no responde. Sí, claro. Entonces, eso nos limita un poco en el contexto perioperatorio, pero existen, afortunadamente Ajá. existen. El de los más estudiados, pues, es la variabilidad de presión de pulso, ¿no? Eso, si te fijas en esto no es más que un resultado de una proporción expresado en porcentajes. Ya quedamos, ¿cómo fluctúa una máxima que puede ser la presión arterial sistólica con respecto a una mínima que es la diastólica? Ujú. Entonces haces esta proporción y la expresas en porcentaje. Esto, todo se basa en esta característica, ¿no? La variabilidad de presión de pulso, pues es algo que hemos acuñado como el delta PP máximo menos el mínimo entre el promedio, ¿no? Y eso pues lo expresas en porcentajes, o sea que lo multiplicas por 100. Ok. Aquí el punto de corte que se recomienda o el más conocido es 13%. Es decir, entonces, Si tienes más de 13%, la variabilidad es amplia. Y ya quedamos, si la variabilidad es amplia, quiere decir que de alguna manera el retorno venoso está disminuido. ujú, ¿Y cómo puedo optimizar el retorno venoso que no es regla? ujú, Pero en el contexto clínico adecuado, pues échale volumen. Ujú. Y aumentas el retorno venoso de alguna forma, gracias a la redistribución que hay de este fluido que es el volumen, y por lo tanto aumentas el gasto cardíaco. Por eso digo que es importante el contexto clínico, porque no es lo mismo que en realidad esté disminuido el retorno venoso porque le falta volumen, a que el quirúrgico te diga, ¿sabes qué? Voy a clampear parcialmente la cava. sí. Y eso es bien importante y nos pasa, ¿no? O sea, clampean la cava por X o por Y razón, dependiendo de la cirugía que tú quieras, Ajá. que se necesite, el índice dinámico se te va a disparar. Pero ojo, no necesita volumen el paciente. El problema es que el retorno venoso está disminuido porque hay algo meramente mecánico que está obstruyendo este regreso de la sangre al corazón. Claro. ¿O qué pasa en las embarazadas cuando tú las bloqueas? La relajación del útero, madres, comprime la cava. Ujú. A lo mejor en ese instante tu índice dinámico se dispara. Pero Y- tal vez no necesite volumen. No ¿Y necesita por qué? volumen. Porque la embarazada es hipervolémica, por definición. Ajá. Eso de pasar cargas para evitar la hipotensión mediada por anestesia neuroaxial es de lo peor que puedes hacer. Claro. Sabemos que no sirve. Tajantemente, no sirve. Sí. ¿Qué pasa? Pues la obstrucción mecánica del útero, gracias a la técnica neuroaxial, pues está obstruyendo mecánicamente el retorno venoso. Por eso la cuña es vital en este contexto, Claro. ¿no? Otra cosa importante, la variabilidad de volumen sistólico, que también se basa entre esta proporción y expresado en este porcentaje. Igual el punto de corte es 13%, sin embargo, la variabilidad de volumen sistólico, nos podemos aventar también otro podcast hablando de esto. ¿Por qué? Porque cada patente, cada empresa tiene su algoritmo de cómo lo calcula. Claro. Y eso es importante, ¿por qué? ¿Por qué, amigo? Porque la estandarización de un proceso te lleva a la perfección. Si tú eres Edward, ¿puedo decir marcas acá? Sí. Si tú eres Edward y yo soy, no sé, Máximo con Ajá. Litco y tú con el Acumen o otra cosa del alito de Eduardo, pues los dos tenemos algoritmos diferentes Sí. que van a impactar en el resultado a fuerzas que van a impactar. Sí. No podemos estandarizar la medición de variabilidad del volumen sistólico porque tú estás utilizando un algoritmo y yo estoy utilizando otro algoritmo. Entonces, ¿eso es malo en términos de investigación? Claro que es malo, Ujú. porque la estandarización te lleva a la perfección. No es una medida estandarizada la variabilidad de volumen sistólico. Y ojo, va a depender
de la marca del monitor. Tampoco hay que criminalizar y ay, que me lo señala ya verde, no. Pero son esos pequeños grandes detalles que tienes que tomar en cuenta cuando tú te enfrentes a estos monitoreos. Okay. Yo vuelvo a decir, y no me voy a cansar de decirlo, el contexto clínico es importante. Vale. La variabilidad pletismográfica, esto es meramente de Máximo. Y lo bonito de esto es que aparentemente funcionan en pacientes con ventilación espontánea. Porque casi todos toman, y como dijimos nosotros anteriormente, que uno de los supuestos importantes es de que el paciente debe estar relajado. Y bajo ventilación a presión positiva. Sí. Sin embargo, la PVI, que es la variabilidad pletismográfica, parece ser que funciona en pacientes con ventilación espontánea. Y también tenemos al alcance en la mayoría de cirugías el cuello. Sí. Entonces también se puede hacer monitoreo dinámico con el ultrasonido, principalmente con la yugular. Okay. Y va a depender si está en ventilación espontánea o en ventilación a presión positiva el paciente, y va a cambiar el punto de corte, sí, pero de que se puede hacer con la expertise necesaria, se puede hacer. Entonces son herramientas que nosotros los anestesiólogos tenemos y que podemos echar a mano. ¿Para qué? Para nosotros optimizar los resultados de nuestro paciente y no pasar volumen por pasar volumen. Eso de Holiday y Cigar, o sea, en el adulto Ajá. tampoco se debe ocupar. Sí, claro. Jamás. Son conceptos que no, ojo, no digo que son malos porque funcionaron muchos años. Sí. Pero la evidencia y la ciencia avanza. Debemos de seguir avanzando. Eso ya no se debe utilizar, no porque sea malo, sino porque ya hay cosas mejores. Totalmente. Me gustaría aunar un poquito más en este último que mencionó. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es algo que yo utilizo, ¿no? O sea, bien lo dijo usted, no le voy a pedir al cirujano párale a la cirugía que quiero medir la vena cava, ¿no? La mayoría de las cirugías sí tenemos acceso a cabeza, bueno, o sea, a la yugular en este caso. ¿Qué nos podría decir más sobre esta parte? Yo utilizo los índices, el POCUS para la yugular, claro que sí, lo utilizo. La curva de aprendizaje es muy buena onda, o sea, no necesitas una curva de aprendizaje compleja, o sea, miles de pacientes o cientos de pacientes para realizar ultrasonido yugular, pero es importante que también los programas de anestesiología se empiecen a certificar con respecto a, bueno, yo soy dueño de un programa, o bueno, estoy en mi hospital un programa, ¿cómo puedo yo formar expertos en POCUS? ¿Por qué? Porque indudablemente la técnica es muy importante. Sabemos que desgraciadamente el POCUS, y aunque se enojen algunos, es operador dependiente. Sí. Entonces, tener una buena técnica es muy importante para la interpretación de los resultados. Entonces, algo muy interesante, y se hablaba el año pasado, unas guías que salieron con respecto a cómo puedo yo certificar médicos en esto del POCUS, del ultrasonido. Entonces sí hacían hincapié en, bueno, tú como formador de residentes necesitas brindar evidencia de por qué salen expertos o qué es un experto para ti. Ajá, o sea, ¿qué estándares se toman para decir que yo soy experto? Así ¿no? es, y eso se debe de implementar desde la formación de los residentes, o sea, implementar un programa con horas de entrenamiento para decir, bueno, sale como anestesiólogo, pero también experto en ultrasonido, paciente para yugular. Afortunadamente es un recurso que ya cada día va creciendo. Ya los hospitales ya también lo toman en cuenta. Si no lo toman en cuenta, como también es el caso, ya uno ya puede tener hasta uno portátil, un acceso ya más accesible, o sea, menos costoso que como era anteriormente, hace unos 2-3 años, ¿no? Entonces yo espero que esta curva de aprendizaje y este acceso a la información en unos 5 años ya sea para todos. Eso es mi pensamiento ideal. Sí, indudablemente en México digamos que hacemos medicina con recursos limitados. Ajá. No es mala, no, hay otros países que lo hacen, sí, desgraciadamente es nuestra realidad. Ajá. Y no por eso no quiere decir que no lo conozcamos, porque a veces lo que digo a mis chavos, a mis residentes, háblame de esto, no, es que no me lo enseñaron, no maestro, es que no es de te lo enseñan o no, es que tenemos que ir a la par de lo que hacen otros países. Y otra cosa muy importante, porque algunas guías ya están empezando a tocar esto del POCUS, ¿no? O sea, si tú eres experto y
y tienes una formación, bueno, es válido. Sin embargo, hay que también aterrizar que no nada más, que las guías en términos estrictos son para los países que escriben las guías. No puedo tomar literalmente lo que dice la ESC o la ASA y decir, bueno, es que la guía dice tal, que yo tengo que tener, no sé, un esmalte rojo en mi máquina de anestesias para dar anestesias. No, eso es allá. En un mundo ideal, como tú dices, cada vez que sale una guía, estaría padre que nos reuniéramos anestesiólogos de México y decir, cámara, aquí está la guía, amigos, vamos a ver qué nos sirve. Claro. ¿Qué podemos aterrizar para nuestros contextos clínicos, para nosotros también? Utilizarlo con respecto a lo que realmente tenemos. No tomarlo literalmente ni decir, no sirve. No, debemos de leerlo, pero ser muy juiciosos en el momento de, bueno, ¿qué puedo tomar de esta guía en términos de POCUS y qué no puedo tomar? Ok, perfecto. Oiga, y ya volviendo a lo de los índices dinámicos, ¿sí sirve esto? Teóricamente sí sirve y hay evidencia emergente. Estamos hablando del contexto perioperatorio, claro, de anestesia. totalmente. Porque nos puede ver ahí por ahí un amigo de urgencias o crítico y tener otra opinión. Sí, totalmente válida. Pero en este preciso, o inclusive anestesiólogos, pero en este preciso contexto sí sirve, pero todo tiene un dark side. Dark side of the moon. Hablemos de eso. O sea, indudablemente, esto no es la respuesta a lo que esperábamos, ¿eh? O sea, esto no te va a decir mágicamente cómo está la bulimia del paciente, o si el paciente realmente 100% seguro de que necesite o de que le tengas que administrar volumen. O sea, no, jamás. O sea, no. Hay que entender eso. ¿Por qué? Porque bien lo dice Caneson. Hay un rango de los índices dinámicos en términos de resultados que se denomina el área gris. El área gris es esta zona difícil de caminar que dices, ¡ay! ¿Responde o no responde? No sé, tiene 64 de media, 65, tiene un delta PP que dijimos que el punto de corte era 13, tiene 11, ¡ay! ¿Le echo o no le echo el volumen? Entonces, esto es muy difícil de responder. Y todos tienen esta área gris, o sea, esta área donde es difícil caminar. Y la decisión, indudablemente, es difícil de tomar. Porque en términos teóricos ya hablamos, ¿no? Qué bonito, que la interacción del corazón-pulmón. Pero la realidad de lo que nos enfrentamos los anestesiólogos es muy difícil. Y hay que entender otra cosa, amigo. Los monitores no salvan vidas. Jamás. O sea, un delta PP, que pongas la línea arterial, que tengas el gasto cardíaco, un Swan-Ganz, no va a salvar la vida del paciente. Sí. El que salva la vida es el anestesiólogo que está atento a los cambios y al monitor y al tiempo quirúrgico y está viendo si hay sangrado, en qué van, cómo fluctúa la presión, la saturación. Eso es lo que realmente hace diferencia. El mero monitor per se no sirve. Pero si tú interpretas esta información con el contexto clínico, en qué va el cirujano, está sangrando, cómo está la uresis, qué onda con el ETCO2, qué onda con la frecuencia cardíaca, y realmente pones todo, sí vas a marcar una diferencia y claro que sirve. Porque como diría el maestro Caneson, a veces incluso durante la ventilación con volumen corriente normal puede ser difícil interpretar los resultados. En este contexto habla del delta PP, de la variabilidad de presión de pulso, cuando su valor se encuentra en una zona de incertidumbre, que él sugirió que en este preciso contexto es de 9 a 13. Pues sí es hablando de porcentaje, sí está... Sí es un rango amplio. Sí es amplio. Sí, amigo, pues te digo que el contexto clínico y la expertise, y no te digo que no, tu experiencia vale mucho. Claro. Pero esa experiencia debe estar sustenta en evidencia. Eso es importante. Yo no demerito la experiencia de nadie, pero de esa experiencia la tienes que respaldar con evidencia. Sí. Y la evidencia es la que evoluciona. Pues prácticamente, ¿qué serían o cuáles serían las conclusiones para este tema? Los índices dinámicos, al menos yo podría decir que no es para todos, no es para todas las cirugías. Así es. Tiene sus bemoles, hay que saber seleccionar del tipo de cirugía, pero yo rescato algo muy importante. Si no se hacen este tipo de mediciones, si no se hacen este tipo de estudios, ¿hacia dónde vamos a enfocar la ciencia? ¿Hacia dónde vamos a enfocar los errores? Sí, indudablemente tenemos que dar el siguiente paso, que es de alguna manera guiar nuestra fluidoterapia con cosas objetivas. Lo vuelvo a decir, Holiday Cigar, totalmente descartado.
llevamos al paciente a una sobrecarga de volumen o una hipervolemia real o relativa, que es malísimo. Uh-huh. Entonces estos índices dinámicos han marcado una pauta para nosotros poder ser más juiciosos Uh-huh. en términos de fluidoterapia. No me gusta nombrar a mí fluidoterapia restrictiva o liberal, o sea, es lo que el paciente necesita. Sí. Si el paciente necesita volumen, el contexto clínico es el adecuado, las mediciones son las adecuadas, ábrele el volumen. Si el paciente no necesita volumen, Uh-huh. pues lejos de hacerle un bien le va a hacer un mal. Échate un reto de vasopresor, a lo mejor ponle efedrina, ponle un bolito de Nore y ves cómo se comporta. Pero indudablemente hay que guiar nuestra terapia por metas, por objetivos, que también es otro gran tema, ¿no? La terapia Ajá. guiada por metas. Pero es bueno tener algo en que decir, bueno, este es mi punto de corte objetivamente, hay que seguirlo. Te voy a hacer una pregunta, amigo. ¿Qué tan restrictivo es lo liberal? Híjole. ¿Y qué tan liberal es lo restrictivo? Sí, o sea, este va de ajá. otro podcast, carnal. Ajá, o sea, porque prácticamente, como dirían luego las películas, ¿qué tanto es tantito, no? Sí. Es un tema Y bien... eso tiene una explicación hasta desde el punto de vista estadístico. O sea, hablaremos de eso después, pero Claro. te lo puedo explicar también desde el punto de vista estadístico. ¿Por qué es malo hacer una variable cuantitativa Ujú. que es meramente que puede tomar n infinitos valores? ¿Por qué dicotomizarla? La dicotomización desde el punto de vista estadístico es malísimo, porque pierdes mucha información estadística. O sea, se refiere a decir, de aquí a aquí es tal valor y de aquí a aquí es tal valor. O sea, Aquí es mucho, aquí es poquito, exactamente. pero algo meramente cuantitativa, ¿no? ¿Qué Ajá. pasa si le pones 1 mililitro? ¿Qué pasa si le pones 1.1? ¿Qué pasa Ajá. si le pones 1.12? ajá, 1.111, 1.1111, ¿cambiará? ¿Quién sabe? ajá. Pero eso te lo puedo explicar en otro podcast, carnal. Sí, claro que sí. Bueno, entonces, ¿con qué índices dinámicos se queda usted? Yo soy fiel amante y obviamente porque lo tengo de la PBI. Ok. ¿Por qué? Porque hay evidencia que funciona tanto en ventilación espontánea como en ventilación mecánica. Ujú. Es accesible, un pulsioxímetro es no invasivo. Ujú. Porque otra cosa que se me olvidó mencionar es que tanto el Delta PP como la BBS pues necesitas un monitoreo invasivo, una línea arterial. Esto no. Y en los contextos adecuados funciona. Ok, bueno. ¿Alguna otra cosa que quiera agregar? Pues indudablemente tenemos que seguir avanzando, no nos quedemos con lo que sabíamos, porque hay un mar. Yo siento que hay más preguntas que respuestas actualmente en muchas áreas de la salud, siendo la anestesiología no la excepción. Entonces hay que seguir avanzando, no nos podemos quedar así. Bueno, pues le agradezco mucho el tiempo. Esperemos que volvamos a platicar más y más y más y más. Sí, claro que vamos a volver a platicar más. Al menos en este tema, si yo le soy sincero, sí me gustaría investigar un poco más, porque no es para todos, ¿no? Y es algo importante, amigos. No es para todos, ni es la respuesta que Exactamente. buscábamos. O sea, tampoco Ajá. es el santo grial. Claro, porque el pensamiento sería, vamos a hacerle una medición a todos los pacientes, o en un mundo ideal, la medición ideal sería, vamos a hacer esta medición para saber si es respondedor a volumen o no. Y es otro, que es la bulimia. Exactamente. O sea, es decir, seguimos sin saber realmente qué es como el estándar en cuanto a mediciones para saber qué es lo mejor para el paciente. O que es la bulimia. Pero así es, pero encuadrando todo y tomando la información de todo lo que tenemos a la mano, desde el llenado capilar, que también es importante. Vuelvo a decir, el contexto clínico, la cirugía, en qué vamos de la cirugía, qué características tiene mi paciente. Esto aporta, claro que aporta. Sí. Saber en dónde estamos. Así es. Para saber qué es lo que vamos a investigar. ¿Y a dónde vamos? Exactamente. Pues sale pues, Diego Escarramán. Sale, amigo, muchas gracias y estamos en contacto, ¿no? Sale pues, síganos en las redes sociales, se les van a aparecer ahorita en la pantalla. También hay cursos presenciales y no presenciales en la página de la Sociedad Académica Médica Latinoamericana, que también le está apareciendo la liga en la pantalla. Nos vemos en el siguiente podcast, en otro tema, y espero que estén muy bien. Muchas gracias por escucharnos y vernos.